Estimados colegas seguidores de este seminario por YouTube, que no deja de ser un seminario curioso, pero bueno, es lo que tenemos. Y tenemos que utilizar las herramientas modernas que nos ofrece la tecnología. Entonces, una vez más, han aparecido en los grupos de estudio preguntas que me han hecho pensar que había que aclarar algunos conceptos de lógica antes de modificarlos para la lógica lacaniana. Y en principio lo he planteado como un traspaso o un paso a paso de cómo Lacan va pasando de la lógica de predicados clásica, poco a poco, por la lógica de Peirce, tal como la presenta Peirce, después intenta el ataque modal con el modelo de Hintica en el seminario Peirce y no le funciona, y finalmente hace la modificación suya. Entonces, habría que explicar algunos conceptos de lógica modal. Y el primero, la lógica modal estándar es la aléctica, la que hemos visto. Necesario, posible, imposible y contingente. La segunda es la cuantificacional. Y luego hay algunas más como la deóntica o la epistemológica. Y fundamentalmente los lógicos lo que utilizan son mixtas entre aléctica y cuantificacional. Por ejemplo de aléctica y cuantificacional sería: es necesario que para todo X phi de X. Pero el es necesario añade una modalización mixta a la cuantificación. Ahora vayamos al problema de la cuantificación. No sé si os habréis preguntado alguna vez la diferencia que hay entre la lógica de predicados de primer orden, los cuantificadores, y la lógica modal cuantificacional. Aparentemente son iguales. Es que casi lo son. ¿Qué diferencia hay? La diferencia fundamental es que en la lógica de predicados de primer orden, es decir, donde solo se cuantifican los objetos o elementos del universo del discurso a los cuales se aplican los predicados del conjunto de los predicados, hay dos conjuntos, el de los predicados y el universo del discurso al que aplican. Cuando aplican la frase es la intención, y cuando se aplican en el universo del discurso es la extensión. Vale, dicho esto, ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es la siguiente. En la lógica de predicados se parte de la base de que los conjuntos, las clases, se puede hacer con clases y conjuntos que no es exactamente lo mismo. Se parecen mucho, pero no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, el libro de Lógica de Alfredo de Año, que fue muy famoso entre los psicoanalistas y que es muy bueno, no lo aclara suficientemente bien. La lógica de clases no tiene exactamente las mismas propiedades que la lógica de conjuntos. De hecho, las clases son los conjuntos que no tienen la condición de no pertenecerse a sí mismos. Por eso se llamaban las clases impropias. No pueden ser conjuntos de sí mismos. Algunos las llaman las clases inocuas. Mientras, luego inocuas no tenían nada. Mientras que las clases sí pueden pertenecer a sí mismas. Entonces es más complicado. Pero el aparato lógico es muy semejante. Y Alfredo de Año te hace la lógica normalmente la lógica de conjuntos y luego te lo pone en clases abajo, en una especie de pie de página. O a la inversa, depende de cómo lo coge. Pero vamos a ver cuál es la diferencia, vamos al punto. La diferencia es que se parte la idea de que no son vacías. Yo os iré poniendo en el vídeo algunos fotogramas, de fotocopias de algún libro, y al final unos esquemas que hice a mano muy deprisa. Siento no tener en este momento a la disponibilidad de la persona que me los pasaba después a gráficos bien hechos con un programa, pero que de momento pueden servir. Los iré colocando a lo largo del texto. La primera cuestión a remarcar. La lógica cuantificacional solo tiene 3 modos, no 4, como la lógica aléctica. Universal, existente, vacío, que es lo que no aceptaría la lógica de predicados,
en matemáticas y en la mayoría de usos de la lógica en niveles superiores, ¿qué se dice? Dado tal conjunto y aquel conjunto, suponiéndole no vacío. Esta es la diferencia. Mientras que en la modal se acepta el modo vacío. Que veréis que yo le he sacado muchísimo jugo en el libro. Y además no tiene equivalente del modo contingente. O sea, lo que en lógica aléctica era el modo contingente, en lógica, me refiero a la formal, y en Lacan, si, con la modificación de Lacan, tenía 4 también. Ahora veremos que en la lógica cuantificacional Lacan no solamente la modifica, sino que le añade un cuarto. ¿Vale? Al modo vacío le añade además el modo equivalente al contingente, que es el modo no todo. El cuantificador no todo. Un cuantificador nuevo y que yo he añadido no un cuantificador, pero sí una fórmula que es la existencia dividida, que es la que me ha permitido luego pasar a la fusión. Pero bueno, esta es la diferencia. No es mucha, pero es suficiente para tenerla en cuenta. Por eso yo he utilizado mucho el modo vacío. En lógica de predicados, si estudiáis lógica de predicados, el modo vacío no aparece como modo. Siempre se parte de la base de que, seguramente, de que el conjunto no será vacío. No aplica sobre conjuntos vacíos. Entonces, os pondré un gráfico, que lo voy a colocar ahora. Es un gráfico que marca muy bien esta diferencia. Bueno, antes de pasar a las cuestiones de Peirce, voy a bajar un poquito para que se vea mejor, os quería aclarar una cuestión que he trabajado en el libro, que es el modo vacío, y que ahora no estoy exactamente de acuerdo con cómo lo he trabajado. En el modo vacío, yo he puesto, lo he escrito así, modo vacío es el conjunto vacío, un redondel con una raya recta. Los matemáticos a veces pasan torcida, pero no sabía muy bien cómo diferenciar según qué grafías el conjunto vacío de la función fálica. Entonces, lo he hecho así. Si es en recto, conjunto vacío, no hago. Si es la función fálica, ya en la mano es tachada, pero de lado, y en las escrituras ya se ve porque es phi y no un cero. ¿Vale? Ya se ve. Vale. Yo lo he convertido en cuantificador. Entonces, ¿qué me he dado cuenta? Que yo he puesto que es vacío x, phi de x, como la forclusión, y eso no es correcto. Porque uno puede estar con el falo inscrito, pero que no haya sido elevado a función fálica. Con lo cual no ha podido semantizar el conjunto de los significantes en forma fálica, a ninguno. Con lo cual está vacío los phi de x. Mientras que eso no es un phi sub 0. Y por otro lado, la otra función, o la otra fórmula, que es vacío x de no phi de x, queda mucho más claro, porque entonces nos permite identificar. Y hay que tener en cuenta que unos que no son marcados por el significante fálico, en nuestro caso no están marcados por nada, porque no hay una segunda función que los enmarque. Cosa que veremos ahora con lo de Peirce. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo? Es nuestra manera, es un vacío, claro, está vacío, pero es un vacío que nos permite decir, en este caso, desde el lado fálico, desde el lado de los que tienen la función fálica, lo que es el goce del otro, lo que no está marcado por el falo y seguramente tampoco mejor como. Estimados colegas seguidores de este seminario por YouTube, que no deja de ser un seminario curioso, pero bueno, es lo que tenemos. Y tenemos que utilizar las herramientas modernas que nos ofrece la tecnología. Entonces, una vez más, han aparecido en los grupos de estudio preguntas que me han hecho pensar que había que aclarar algunos conceptos de lógica antes de modificarlos para la lógica lacaniana. Y en principio lo he planteado como un traspaso o un paso a paso de cómo Lacan va pasando de la lógica de predicados clásica, poco a poco,
por la lógica de Peirce, tal como la presenta Peirce, después intenta el ataque modal con el modelo de Gintica en el seminario Peirce y no le funciona, y finalmente hace la modificación suya. Entonces, habría que explicar algunos conceptos de lógica modal. Y el primero, la lógica modal estándar, es la alética, la que hemos visto. Necesario, posible, imposible y contingente. La segunda es la cuantificacional. Y luego hay algunas más como la deóntica o la epistemológica. Y fundamentalmente los lógicos lo que utilizan son mixtas entre alética y cuantificacional. Por ejemplo de alética y cuantificacional sería: es necesario que para todo x phi de x. Pero el es necesario añade una modalización mixta a la cuantificación. Ahora vayamos al problema de la cuantificación. No sé si os habréis preguntado alguna vez la diferencia que hay entre la lógica de predicados de primer orden, los cuantificadores, y la lógica modal cuantificacional. Aparentemente son iguales. Es que casi lo son. ¿Qué diferencia hay? La diferencia fundamental es que en la lógica de predicados de primer orden, es decir, donde solo se cuantifican los objetos o elementos del universo del discurso a los cuales se aplican los predicados, el conjunto de los predicados, sabéis, hay dos conjuntos, el de los predicados y el universo del discurso al que aplican. Cuando aplican la frase es la intención, y cuando se aplican en el universo del discurso es la extensión. Vale, dicho esto, ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es la siguiente. En la lógica de predicados se parte de la base de que los conjuntos, las clases, se puede hacer con clases y conjuntos que no es exactamente lo mismo. Se parecen mucho, pero no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, el libro de Lógica de Alfredo de Año, que fue muy famoso entre los psicoanalistas y que es muy bueno, no lo aclara suficientemente bien. La lógica de clases no tiene exactamente las mismas propiedades que la lógica de conjuntos. De hecho, las clases son los conjuntos que no tienen la condición de no pertenecerse a sí mismos. Por eso se llamaban las clases impropias. No pueden ser conjuntos de sí mismos. Algunos las llaman las clases inocuas. Mientras, luego inocuas no tenían nada. Mientras que las clases sí pueden pertenecer a sí mismas. Entonces es más complicado. Pero el aparato lógico es muy semejante. Y Alfredo de Año te hace la lógica normalmente de la lógica de conjuntos y luego te lo pone en clases abajo, en una especie de pie de página. O a la inversa, depende de cómo lo coge. Pero vamos a ver cuál es la diferencia, vamos al punto. La diferencia es que se parte de la idea de que no son vacías. Yo os iré poniendo en el vídeo algunos fotogramas, de fotocopias de algún libro, y al final unos esquemas que hice a mano muy deprisa. Siento no tener en este momento a la disponibilidad de la persona que me los pasaba después a gráficos bien hechos con un programa, pero que de momento pueden servir. Los iré colocando a lo largo del texto. La primera cuestión a remarcar. La lógica cuantificacional solo tiene 3 modos, no 4, como la lógica alética. Universal, existente, vacío, que es lo que no aceptaría la lógica de predicados en matemáticas y en la mayoría de usos de la lógica en niveles superiores. ¿Qué se dice? Dado tal conjunto y aquel conjunto, suponiéndole no vacío. Esta es la diferencia. Mientras que en la modal se acepta el modo vacío, que veréis que yo le he sacado muchísimo jugo en el libro. Y además no tiene equivalente del modo contingente. O sea, lo que en lógica alética era el modo contingente, en lógica, me refiero a la formal, y en Lacan, con la modificación de Lacan, tenía 4 también.
Ahora veremos que en la lógica cuantificacional Lacan no solamente la modifica, sino que le añade un cuarto. ¿Vale? Al modo vacío le añade además el modo equivalente al contingente, que es el modo no todo. El cuantificador no todo. Un cuantificador nuevo y que yo he añadido no un cuantificador, pero sí una fórmula que es la existencia dividida, que es la que me ha permitido luego pasar a la fusión. Pero bueno, esta es la diferencia. No es mucha, pero es suficiente para tenerla en cuenta. Por eso yo he utilizado mucho el modo vacío. En lógica de predicados, si estudiáis lógica de predicados, el modo vacío no aparece como modo. Siempre se parte de la base de que, seguramente, de que el conjunto no será vacío. No aplica sobre conjuntos vacíos. Entonces, os pondré un gráfico, que lo voy a colocar ahora. Es un gráfico que marca muy bien esta diferencia. Bueno, antes de pasar a las cuestiones de Peirce, voy a bajar un poquito para que se vea mejor, os quería aclarar una cuestión que he trabajado en el libro, que es el modo vacío, y que ahora no estoy exactamente de acuerdo con cómo lo he trabajado. En el modo vacío, yo he puesto, lo he escrito así, modo vacío es el conjunto vacío, un redondel con una raya recta. Los matemáticos a veces pasan torcidas, pero no sabía muy bien cómo diferenciar según qué grafías el conjunto vacío de la función fálica. Entonces, lo he hecho así. Si es en recto, conjunto vacío, lo hago. Si es la función fálica, ya en la mano es tachada, pero de lado, y en las escrituras ya se ve porque es phi y no un cero. ¿Vale? Ya se ve. Vale. Yo lo he convertido en cuantificador. Entonces, ¿qué me he dado cuenta? Que yo he puesto que es vacío x, phi de x, como la forclusión, y eso no es correcto. Porque uno puede estar con el falo inscrito, pero que no haya sido elevado a función fálica. Con lo cual no ha podido semantizar el conjunto de los significantes en forma fálica, a ninguno. Con lo cual está vacío los phi de x. Mientras que eso no es un phi sub 0. Y por otro lado, la otra función, o la otra fórmula, que es vacío x de no phi de x, queda mucho más claro, porque entonces nos permite identificar. Y hay que tener en cuenta que unos que no son marcados por el significante fálico, en nuestro caso, no están marcados por nada, porque no hay una segunda función que los enmarque. Cosa que veremos ahora con lo de Peirce. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo? Es nuestra manera, es un vacío, claro, está vacío, pero es un vacío que nos permite decir, en este caso, desde el lado fálico, desde el lado de los que tienen la función fálica, lo que es el goce del otro, lo que no está marcado por el falo y seguramente tampoco mejor como razón fálica. Después quería añadir otra cuestión. Yo siempre he dicho, corrigiendo muchas veces las traducciones latinoamericanas, que Lacan no dice que no haya proporción sexual, que lo que no hay es relación sexual. Porque proporción es la igualdad de dos razones. La razón es una cosa dividida por otra, una cosa dividida por otra, y la proporción es la igualdad de las dos razones. Y esa es la que va a utilizar en la razón fálica. Con lo cual, proporción sí hay. Lo que no hay es relación lógica. Pero el seminario 22 va y dice, y aclara, yo creo que fue un desliz de él, de decir, cuando quiero decir rapport sexual, no hay rapport sexual. Y ahí es cuando se juega con esta cuestión que en el habla latina no está, en el castellano y en las lenguas latinas no está, pero está en la inglesa y la francesa, que es rapport. Rapport más bien quiere decir también relación, pero relación no tanto lógica, sino relación con otra persona o con otra cosa. Entonces Lacan a veces utilizaba rapport como sustitutivo de relación, pero ahí dice no, que se entienda que yo cuando digo, dicen en el seminario 22, cuando digo que lo que entiendo por no existe relaciones no es rapport, yo creo que ahí no, lo que no hay es proporción, ahí se equivoca. Es un problema de que se le escapa la definición matemática correcta
y no debemos entenderlo así. Hay que seguir manteniendo razón y proporción y no relación. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a Peirce. Bueno, vamos a ver la primera modificación que hace Lacan sin modificar. Es decir, coge para introducir el modo vacío y ahí moverse entre la lógica de predicados cuantificacional y la lógica existencial modal, eso que se explica la pequeña diferencia, coge el famoso rectángulo de Peirce, que está creo que en el seminario 9. Yo lo he escrito también en un esquema que lo pondré al final. Lo de los esquemas seguramente me lo repensaré después y a lo mejor los pondré todos juntos, los pondré en un archivo PDF, los subiré a mi página y lo linkaré debajo del vídeo que se puede hacer para que cuando quiera escucharme al mismo tiempo pueda tener abierto el fichero y lo pueda seguir mejor, porque es que si no es un coñazo, porque si no tengo que grabar el fichero y es un problema. Entonces, a ver, tenemos que partir de la base de que ahí juega con las 4 proposiciones aristotélicas, el todo positivo, el todo negativo, el existencial positivo y el existencial negativo. El vacío no está, ¿vale? Y las va a colocar de tal manera en el que el vacío aparezca. Ese es el esquema. Entonces, fijaros que es, y recordamos la intención y la extensión. O sea, partimos de un conjunto de predicados, lo que es una lógica, un conjunto de predicados, que en este caso son 2, horizontal y vertical, que es lo que os decía un poquito antes en el vídeo, que en psicoanálisis no aplica porque no hay fálico y otra cosa, porque si hubiera fálico y otra cosa, una función para cada uno. Se acabó. Los sexos, se acabó el problema. Entonces, de momento, vamos a funcionar con 2, como mínimo. Vertical, V, y horizontal, H. Vale. Entonces, la intención, ¿qué es? La construcción de las fórmulas. Y la extensión, ¿qué es? La aplicación sobre un conjunto de elementos, es decir, el universo del discurso, el conjunto del universo del discurso, troceado y colocado y organizado y estructurado, tal y como nos parece a nosotros, y entonces ver qué fórmulas de la aplicación son verdaderas o falsas ahí. Vale. Fórmulas de la intención, no de la aplicación. Veamos. La lógica siempre es complicada de transmitir. Entonces, tenemos, para todo X, X es vertical. ¿Dónde aplica? Pues en el 1 y en el 2. Cuadrantes 1 y 2. ¿Por qué? Porque en el 1 son todas verticales, ¿no? Y en el 2, como no hay ninguno, pues también es verdadera. Ese es el problema de los todos, que los todos son verdaderos en los vacíos. Ya os lo había dicho. Es decir, los lógicos consideran que una proposición es verdadera si no hay ninguno en contra, si no hay ningún caso en contra. Y en este caso no hay en contra. Si hacemos la otra universal para todo X, X es horizontal, la E, la anterior se llamaba A, coge 2 cuadrantes, el 2 y el 4. En el 4 todos son horizontales y en el 2, como está vacío, pues también no hay ningún problema. Coge la existencial 1. Todavía no vamos con las negadas. La existencial. Existe X que es horizontal, la Y. Cubre 2 cuadrantes, el 3 y el 4. Porque en el 3 y el 4 existen horizontales. Hay más cosas, pero existen horizontales. Lo mismo para verticales que cubre el 1 y el 3. Existen verticales. Fijaros ahí, como no se solapan más que en un cuadrante, la universal y su existencial particular, ¿no? La A con la O y la E con la I. Ahí se ve una organización muy fina, la de Peirce. Era muy buen lógico. Ahora vayamos con las negadas. Para todo X, X no es vertical, que coincide con la E. Ahora veremos por qué. ¿Por qué? Si no es vertical, si todos no hay ninguno que sea vertical, ¿dónde tiene que estar? Pues en el 2 o en el 4. Y en el 2 y en el 4 es la E. Podemos hacer lo mismo con la horizontal, mientras no vamos a la A. Podemos hacer lo mismo con la existencial. Existe X que no es vertical.
es la I. Donde hay X que no sean verticales en la I, que es el 3 y el 4. Hay algunas no son verticales, existen horizontales, ya está. ¿Vale? Entonces, fijaros que si os fijáis entre las afirmadas y las negadas, aplica la regla que pongo al lado derecho de que se puede cambiar de cuantificador en una lógica formal dejando las cosas exactamente igual, simplemente negando el cuantificador y negando la función que viene detrás, el predicado que viene detrás, se convierte en el otro cuantificador. No todo, no, existe, no existe que no, es todo. A tener en cuenta de que si las negaciones caen sobre negados, se convierten en afirmaciones, por ejemplo. No, no todo, es todo. O no, no vertical, es vertical. Porque la negación en este tipo de lógicas es una negación dual, es decir, lo contrario, lo contrario de una negación, es decir, o negar dos veces, equivale a afirmar, cosa que ya sabemos que en psicoanálisis, naranjas de la China, no funciona esto así. Ahora, si queremos definir un solo cuadrante, la cosa se complica un poco más. Porque entonces aquí es cuando viene la potencia de lo que yo he explicado del vacío. ¿Por qué? Porque si queremos hablar del cuadrante 1, para todo X, X es vertical, V de X. ¿Vale? Muy bien. Pero, que es equivalente, aplicando la regla, a no existe X que sea horizontal. En este caso, horizontal es el equivalente a no vertical, porque no vertical, en este caso, como solo hay dos, si no es horizontal, si no es vertical o no es horizontal, es el contrario. Pero se le tiene que añadir, que es el triangulito, que vale a la I conjuntiva, que no es vacío. ¿Para qué? Para excluir el cuadrante 2. Exactamente igual que en las demás. Si os fijáis, no existe X que no es vertical y no existe X que no sea horizontal. Pues es el cuadrante 2. No existe ni uno ni el otro. Aquí veis la diferencia con el cuantificador existe. No hace falta añadirle el vacío, que sea vacío. Si no existe ni existe, no hay ningún existencial, porque solamente había dos predicados. Con lo cual, es el vacío, phi de X. ¿Vale? Con la tercera estamos exactamente igual. Con el tercero, con el cuadrante tercero, existen X verticales y existen horizontales. No hay que decirle nada que sea vacío. Y la cuarta, volvemos como al principio. Para todo X, X es horizontal. Sí, en el 4, muy bien, todos son horizontales, pero además de vos, y no es vacío. Porque sí, porque sí. Y así quito la posibilidad de que sea el cuadrante 2. Fijaros que este no es vacío, que para quitar el cuadrante 2 es lo que se hace en la lógica de predicados cuando se dice, dado un conjunto tal y cual, supuestamente no vacío, ya te has quitado ese problema de encima. Pero a nosotros nos interesa el conjunto vacío. Yo creo que así queda más claro y ahora os lo voy a linkar. Razón fálica. Después quería añadir otra cuestión. Yo siempre he dicho, corrigiendo muchas veces las traducciones latinoamericanas, que Lacan no dice que no haya proporción sexual, que lo que no hay es relación sexual. Porque proporción es la igualdad de dos razones. La razón es una cosa dividida por otra, una cosa dividida por otra, y la proporción es la igualdad de las dos razones. Y eso es lo que va a utilizar en la razón fálica. Con lo cual, proporción sí hay. Lo que no hay es relación lógica. Pero el seminario 22 va y dice, y aclara, yo creo que fue un desliz de él, es decir, cuando quiero decir rapport sexual, no hay rapport sexual. Y ahí es cuando se juega con esta cuestión que en el habla latina no está, en el castellano y en las lenguas latinas no está, pero está en la inglesa y la francesa, que es rapport. Rapport más bien quiere decir también relación, pero relación no tanto lógica, sino relación
con otra persona o con otra cosa. Entonces, Lacan a veces utilizaba rapport como sustitutivo de relación, pero ahí dice no, que se entienda que yo, cuando digo, dicen en el seminario 22, cuando digo que lo que entiendo por no existe relaciones, no es rapport, yo creo que ahí lo que no hay es proporción, ahí se equivoca. Es un problema de que se le escapa la definición matemática correcta y no debemos entenderlo así. Hay que seguir manteniendo razón y proporción y no relación. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a Peirce. Bueno, vamos a ver la primera modificación que hace Lacan sin modificar. Es decir, coge para introducir el modo vacío y ahí moverse entre la lógica de predicados cuantificacional y la lógica existencial modal, eso que se explica la pequeña diferencia, coge el famoso rectángulo de Peirce, que está creo que en el seminario 9. Yo lo he escrito también en un esquema que lo pondré al final. Lo de los esquemas seguramente me lo repensaré después y a lo mejor los pondré todos juntos, los pondré en un archivo PDF, los subiré a mi página y lo linkaré debajo del vídeo que se puede hacer para que cuando quiera escucharme al mismo tiempo pueda tener abierto el fichero y lo pueda seguir mejor, porque es que si no es un coñazo, porque si no tengo que grabar el fichero y es un problema. Entonces, a ver, tenemos que partir de la base de que ahí juega con las 4 proposiciones aristotélicas, el todo positivo, el todo negativo, el existencial positivo y el existencial negativo. El vacío no está, ¿vale? Y las va a colocar de tal manera en el que el vacío aparezca. Ese es el esquema. Entonces, fijaros que y recordamos la intención y la extensión. O sea, partimos de un conjunto de predicados, lo que es una lógica, un conjunto de predicados, que en este caso son 2, horizontal y vertical, que es lo que os decía un poquito antes en el vídeo, que en psicoanálisis no aplica porque no hay fálico y otra cosa, porque si hubiera fálico y otra cosa, una función para cada uno. Se acabó, los sexos, se acabó el problema. Entonces, de momento, vamos a funcionar con 2, como mínimo. Vertical, V, y horizontal, H. Vale. Entonces, la intención, ¿qué es? La construcción de las fórmulas. Y la extensión, ¿qué es? La aplicación sobre un conjunto de elementos, es decir, el universo del discurso, el conjunto del universo del discurso, troceado y colocado y organizado y estructurado, tal y como nos parece a nosotros, y entonces ver qué fórmulas de la aplicación son verdaderas o falsas ahí. Vale. Fórmulas de la intención, no de la aplicación. Veamos. La lógica siempre es complicada de transmitir. Entonces, tenemos, para todo X, X es vertical. ¿Dónde aplica? Pues en el 1 y en el 2. Cuadrantes 1 y 2. ¿Por qué? Porque en el 1 son todas verticales, ¿no? Y en el 2, como no hay ninguno, pues también es verdadera. Ese es el problema de los todos, que los todos son verdaderos en los vacíos. Ya os lo había dicho. Es decir, los lógicos consideran que una proposición es verdadera si no hay ninguno en contra, si no hay ningún caso en contra. Y en este caso no hay en contra. Si hacemos la otra universal para todo X, X es horizontal, la E, la anterior se llamaba A, coge 2 cuadrantes, el 2 y el 4. En el 4 pues, todos son horizontales y en el 2, como está vacío, pues también no hay ningún problema. Coge la existencial 1. Todavía no vamos con las negadas. La existencial. Existe X que es horizontal. La I. Cubre 2 cuadrantes, el 3 y el 4. Porque en el 3 y el 4 existen horizontales. Hay más cosas, pero existen horizontales. Lo mismo para verticales que cubre el 1 y el 3. Existen verticales. Fijaros ahí, como no se solapan más que en un cuadrante, la universal y su existencial particular, ¿no? La A con la O y la E con la I. Ahí se ve una organización muy fina, la de Peirce. Peirce era muy buen lógico. Ahora vayamos con las negadas. Para todo X,
X no es vertical, que coincide con la E. Ahora veremos por qué. ¿Por qué? Si no es vertical, si todos, no hay ninguno que sea vertical, ¿dónde tiene que estar? Pues en el 2 o en el 4. Y en el 2 y en el 4 es la E. Podemos hacer lo mismo con la horizontal, y entonces no vamos a la A. Podemos hacer lo mismo con la existencial. Existe X que no es vertical. Es la Y. ¿Dónde hay X que no sean verticales? En la Y, que es el 3 y el 4. Hay algunas no son verticales, existen horizontales, ya está. ¿Vale? Entonces, fijaros que si os fijáis entre las afirmadas y las negadas, aplica la regla que pongo al lado derecho de que se puede cambiar de cuantificador en una lógica formal dejando las cosas exactamente igual, simplemente negando el cuantificador y negando la función que viene detrás, el predicado que viene detrás, se convierte en el otro cuantificador. No todo, no, existe, no existe que no, es todo. A tener en cuenta de que si las negaciones caen sobre negados, se convierten en afirmaciones, por ejemplo. No, no todo, es todo. O no, no vertical, es vertical. Porque la negación en este tipo de lógicas es una negación dual, es decir, lo contrario, lo contrario de una negación, o negar dos veces, equivale a afirmar, cosa que ya sabemos que en psicoanálisis, naranjas de la China, no funciona esto así. Ahora, si queremos definir un solo cuadrante, la cosa se complica un poco más. Porque entonces aquí es cuando viene la potencia de lo que yo he explicado del vacío. ¿Por qué? Porque si queremos hablar del cuadrante 1, para todo X, X es vertical, V de X. ¿Vale? Muy bien. Pero, que es equivalente, aplicando la regla, a no existe X que sea horizontal. En este caso, horizontal es el equivalente a no vertical, porque no vertical, en este caso, como solo hay dos, si no es horizontal, si no es vertical o no es horizontal, es el contrario. Pero se le tiene que añadir, que es el triangulito, que vale a la I conjuntiva, que no es vacío. ¿Para qué? Para excluir el cuadrante 2. Exactamente igual que en las demás. Si os fijáis, no existe X que no es vertical y no existe X que no sea horizontal. Pues es el cuadrante 2. No existe ni uno ni el otro. Aquí veis la diferencia con el cuantificador existe. No hace falta añadirle el vacío, que sea vacío. Si no existe ni existe, no hay ningún existencial, porque solamente había dos predicados. Con lo cual, es el vacío, phi de x. ¿Vale? Con la tercera estamos exactamente igual. Con el tercero, con el cuadrante tercero, existen x verticales y existen horizontales. No hay que decirle nada que sea vacío. Y la cuarta, volvemos como al principio. Para todo x, x es horizontal. Sí, en el 4, muy bien, todos son horizontales, pero además de vos, y no es vacío, porque sí, y así quito la posibilidad de que sea el cuadrante 2. Fijaros que este no es vacío, que para quitar el cuadrante 2 es lo que se hace en la lógica de predicados cuando se dice, dado un conjunto tal y cual, supuestamente no vacío, ya te has quitado ese problema de encima. Pero a nosotros nos interesa el conjunto vacío. Yo creo que así queda más claro y ahora os lo voy a linkar.